Empezamos con lo que son las entrevistas para hablar lo que es diabetes tipo 1. Hoy vamos a hablar con Estefanía, mamá de Demian. Tefi, contanos cómo se enteraron que Demian tenía la diabetes, cómo fue que empezó todo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Demi empezó con los síntomas de la diabetes, que hoy los conozco, pero en ese momento no los conocía, que son ir mucho al baño, tener mucha sed. De hecho, yo lo retaba y le decía, gordo, deja de tomar mucha gaseosa o agua, lo que sea que tome, porque vas mucho de noche al baño. ¿Cuántos Eh, años tenía ocho Demian? años, tenía 8 años en ese momento y también estaba decaído, con poca energía, que ahí es cuando más me preocupé, y, pero también pensaba que eran celos, porque hace poquito había nacido su hermanita, entonces, no sé, pensaba, 8 años fue único hijo, entonces pensaba que podía venir por ahí, y después cuando dije, bueno, no, lo voy a tener que llevar, fue cuando lo vi muy, muy flaquito y ya estaba en un estado de que no quería ni siquiera caminar. Ya le costaba, de hecho cuando lo llevé a la guardia le costaba caminar. Y decía que se quería ir a casa, que quería ir a la cama. Y yo le decía, bueno, gordo, ahora nos dan los resultados de los análisis y nos vamos a casa. Pero bueno, no, fue ahí cuando me dijeron que lo tenían que internar de urgencia porque estaba haciendo su debut diabético. ¿Y cuánto tiempo estuvo internado? Y estuvo aproximadamente unos 15 días, pero eso fue más que nada porque no, la obra social no contaba con una diabetóloga infantil, entonces tuvieron que conseguir y contratar una diabetóloga. Eso es lo que me dijeron, ¿no? Y para que les venga a dar el alta. Y una vez que le dan el alta, ¿cómo sigue? Bueno, primero me decían a mí que me tenía que animar a pincharle la pancita porque si no, no me podían dar el alta, que es algo que me costó mucho porque me daba impresión, pero bueno, lo tenía que hacer. De hecho, hasta Demian, como se quería ir, me decía, dame mamá, A yo me pincharme. pincho. Pero bueno, nada, primero fue eso, después, bueno, conocer todo el mundo de la diabetes, de contar carbohidratos, que yo no sabía lo que era un carbohidrato, y qué alimentos tenían esa cierta cantidad, porque era, dependiendo de los carbohidratos que tiene la comida, depende de la insulina que vos le tenés que aplicar. Entonces tuve que educarme mucho, con mucha información, necesitaba mucha contención también. Estuve buscando diabetólogos porque yo sentía que me atendían de una manera como ellos están acostumbrados a atender a pacientes niños diabéticos. Yo era lo que yo sentía, ¿no? Como que me trataban como a uno más. Y no, yo necesitaba mucha contención, mucha información y nada, gracias a Dios me tocó encontrar una médica espectacular, que de hecho también es insulina dependiente de muy chica, así que eso fue como un plus que tenía esa médica, que me ayudó muchísimo, muchísimo, con mucha información, tener su contacto también, eso me dejaba muy segura, muy segura. Y después con el día a día, el colegio, él iba a un Bueno, club. sí, el colegio se lo informé, pero también sentí mucha angustia en algún momento porque tienen hipoglucemias o hiperglucemias, o sea, se descompensa en algunos momentos. Y recuerdo que una vez se descompensó en el colegio y nada, me llamaron por teléfono y hay que actuar de manera rápida. Y yo le decía, denle azúcar, denle algo dulce. No, pero mamá es diabético. O sea, la falta de información que tenía el colegio era tremenda. Pero necesita, pero ya le, bueno, después me dice, no, pero ya le dimos. Bueno, Claro, denle estaba con más, una por favor, hasta que hipoglucemia. yo llegue al colegio lo tenían con las piernas para arriba, o sea, nada que ver, nada que ver, ¿viste? Y eso me angustió mucho porque yo, bueno, estaba en casa, estaba a un par de cuadras, pero igual, hasta que llegaba, qué me podía haber sucedido, o si yo estaba en otro lado, más lejos, ¿viste? Me angustió mucho, eso me angustió muchísimo, de hecho también hablé con la dirección y todo para que pueda ir a la médica que se ofreció su médica en ese momento de Demi para darles una charla a los docentes sobre información y de cómo tienen que actuar. Que finalmente no sé si me parece que no se pudo hacer, pero nunca pregunté el por qué, porque ese contacto lo tenían del colegio con la médica. Y Después con cuando, el club lo mismo, tenía mucho miedo igualmente también. Hace fútbol de muy chico, tenía mucho miedo más que nada porque al hacer deporte le baja la glucemia. Así que nada, se iba preparado. Al principio obviamente estaba yo, después bueno, tuve que dejarlo
un poquito más solo. Y nada, los cuidados por suerte bien, bien. Y cuando él empieza la adolescencia, empieza a salir solo. Y bueno, también lo mismo, se trata de confianza, no tengo que confiar, tampoco lo quiero agobiar y lo quería agobiar, estando ahí todo el tiempo pendiente, gordo comiste, te controlaste. En sí estoy más tranquila desde que tiene la infusión, la bomba. Desde ese momento estoy más tranquila porque le suena una alarma si tiene alta, le suena una alarma si tiene baja, lo conectás con el celular donde te mandan notificaciones. Entonces, en ese sentido, empecé a estar más tranquila y a confiar más en él. Y igualmente aprendí muchísimo, al igual que yo, los dos juntos aprendimos muchísimo sobre el mundo de la diabetes. ¿Y qué le dirías a los padres, a las familias que están empezando a transitar esta etapa? Nada, que si bien yo sé que al principio es devastador, también la falta de información es lo que te hace sentir así tan mal, tan en un mundo que no entendés nada, no sabes nada, pero que te tenés que informar, necesitas mucho apoyo, necesitas mucha contención, porque hay tanta desinformación que no sabes si estás apta para cuidarlo, tenés muchos miedos, yo sé los miedos son muchísimos, y de hecho también hay recaídas, también puede haber recaídas, de hecho Demi lo tuvo, estuvo internado por hipoglucemia, por hiperglucemia, pero nada, con educación, con información, se lleva una vida súper normal, llevan una vida súper normal, así que nada, es tiempo y información. Muchas gracias, Estefi. No hay nada. Bueno, seguimos con la entrevista, ahora estamos con Demian. Demi, ¿cuántos años tenés y a qué edad te diagnosticaron? Hola, ¿cómo andás? Tengo 18 años y me diagnosticaron diabetes a los 8. ¿Te acordás cómo fue ese momento? Y fue un momento feo al principio de preocupación, no saber qué hacer, no conocer nada de la diabetes, no sabía lo que era insulina, un hidrato de carbono, nada. ¿Y qué aprendiste ahora? Bueno, aprendí mucho, yo arranqué inyectándome, aprendí lo que es un hidrato de carbono, comer bien, cumplir todas las comidas, comer verduras, todo. Y bueno, aprendí también, yo arranqué pinchándome con insulina. Y bueno, ahora gracias a Dios tengo la bomba de insulina que con eso estoy mucho mejor. ¿Qué cambio hubo entre cuando te pinchabas a tener la bomba? Y bueno, yo andaba bastante mal cuando me pinchaba y ahora que estoy con la bomba, gracias a Dios estoy bien, es más tranquilo, mucha más tranquilidad, no hay que estar tanto tiempo ahí. Tan pendiente. Claro, sí. Te va avisando la bomba. Me va avisando cuando tengo baja, cuando tengo alta y así. Porque antes de tener la bomba, era como que vos tenías que darte cuenta si estabas con una hipo, si estabas con una hiper. Claro, yo mismo, bueno, así fui aprendiéndome los síntomas. Me sentía mareado, yo no sabía qué era, hasta que, bueno, de poco a poco fui entendiendo que era una hipoglucemia. Claro. Y lo mismo alta, tenía que estar controlándome todo el día y así pinchándome todo el día. Ahora la bomba ya directamente te tira una alarma cuando se va de los niveles. Claro, sí, si te va de nivel te empieza a sonar y así, eso es mucha tranquilidad, gracias a Dios, me vino muy bien eso. ¿Y con el tema de lo que es el colegio, el club, tuviste que hacer algún cambio? Bueno, como en casa, llevándolo como en casa, pero siempre llevando, tanto en el colegio con el deporte, un azúcar, un dulce o algo de plata y eso. ¿Y ahora estás haciendo algún deporte? Sí, hago actividad física, juego a la pelota mínimo 4 veces a la semana. Un montón. Todos los días. Todos los días. Nada, un consejo es que sirve mucho el deporte, que lo hagan, que les va a servir de mucha ayuda. Dale, genial. Muchas gracias, Demi. Hola, estamos con las entrevistas sobre lo que es diabetes tipo 1. Hoy estamos con Sole, que es mamá de Cata. Sole, ¿querés contarnos cómo fue el diagnóstico de Cata? Sí, bueno, ella de muy chiquita, tenía 1 año y 2 meses, ella ya sufría de los bronquios, entonces cuando ella empezó a hacer mucho pis, empezó con vómitos, la llamó a la guardia y la diagnosticaron por los bronquios. Y seguía con los vómitos, le hicieron tolerancia. Bueno, en eso se me deshidrató, fuma a la guardia, estuvo hasta que se dan cuenta que estaba teniendo una cetoacidosis. Ella sí cargaba mucho el pañal, tenía mucha sed, se sentía cansada.
No, para era re chiquita, tenía 1 año, no, Ni no siquiera podía- hablaba, claro, no no sé. podía decir cuáles era lo que ella estaba sintiendo, cuáles eran los síntomas. Mucho más difícil uno darse cuenta de lo que está pasando. Y cuando la llevan ahí queda internada en terapia. Queda internada, se hace la derivación porque en ese donde ella estaba no había terapia intensiva, entonces se hace la derivación y sí, estuvo en terapia intensiva 11 días. Y cuando le dan el alta, Se va a casa con insulina, lenta y rápida, se iba poniendo en cada comida, tenía que hacer las 4 comidas porque era muy chiquitita, nunca había hecho colación ni nada, era como que aprender a comer, todo un cambio porque, o sea, nosotros no conocíamos a nadie, ni un familiar con diabetes, no sabíamos lo que era. claro, ¿cómo directamente. qué hacer? O sea, cambió toda la dinámica Sí, familiar. Todo sí. lo que pasa. ¿Y en qué momento deciden ponerle una bomba de insulina? Y a los 2 años, por el tema que no se estabilizaba, hacía los picos de muy alto, le bajaba mucho, o porque no quería comer, o se asustaba con el pinchazo. Entonces solicitaba a través de la obra social la bomba de insulina. ¿Y cómo fue la adaptación después en el colegio con la bomba o algún problema? Bueno, ella de muy chiquitita, a los 2 años, a los 4 empezó jardín, pero bueno, agarró pandemia. Pero siempre, ahora que está en el colegio, yo voy a controlarla a la hora de la merienda. Ella hace la merienda en el colegio, entonces yo voy y le pongo los carbohidratos. Ah, vos te vas hasta el colegio. Sí, y sí. no controlás. ¿Y hace algún tipo de actividad física? Cata, ¿haces algo? ¿Qué te gusta hacer? Bailar. ¿Bailar te gusta? ¿Y algún deporte? ¿No? Sí, hace poco. Ah, ok. ¿Y en el tema de deportes tuvo que modificar algo? No, normal. Hizo 3 años de danza, Ah, la escuelita cerró y ahora está haciendo hockey y la verdad, muchas veces cuando bailaba por ahí le sacaba la bomba, así que la desconectaba, pero la verdad, 10 puntos. ¿querés mostrar la bomba, Cata? ¿Cómo la llevas? Es como una riñonera, ¿no? Apretale. Es como llevar una riñonera. ¿Y el sensor? ¿Te molesta a vos? No. Ni te das cuenta que lo tenés que Y el sec. Perdón. Claro, ni siquiera lo sentís que está ahí. Ya está acostumbrada, es parte de ella, tantos años, desde 2 años, ya tiene 9. Es un montón de bombas, ya es algo totalmente naturalizado en ella. ¿Sí? ¿Cómo es? Es tu páncreas artificial, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias, Sole, y gracias, Cata. Bueno, seguimos con las entrevistas. Ahora nos toca con Yami. Algunos ya la conocen porque Yami trabaja acá en Farmacia Maronia. Yami tiene a Ger, que lo van a ver en la otra entrevista, que fue diagnosticado con diabetes hace unos años también. En su caso, Yami ya es profesora de biología, entonces un poquito vos ya sabías lo que estaba pasando cuando él empieza con los síntomas. Sí, justo estaba cursando la materia de biología molecular y estábamos estudiando casos médicos y habíamos estudiado acerca de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Bueno, Ger justo había cumplido años, habíamos hecho festejo de cumpleaños y después de la fiesta había empezado con algunas descomposturas, vómitos, cosas que él nunca se descomponía. Estuvimos a dietita unos 3-4 días y al volver a comer normal se volvió a descomponer. Empezó con mucha sed, le sentía sabor raro al agua, eso fue lo que más me alertó. Tenía un aliento bastante fuerte, frutado, sabía yo ya que era, por lo que lo había estudiado, y había bajado en esa semanita, había bajado 3 kilos. Es un montón. Lo llevo a una guardia, era un domingo, plena pandemia, y ahí yo pido que le hagan un análisis de glucemia. Ya lo venía sospechando. Ya lo venía sospechando, pero bueno, no quería recibir el diagnóstico, pero era inevitable. Así que bueno, una vez recibió el diagnóstico, Ger queda internado en observación, fue un debut súper tranquilo, bueno, estaba muy alterada su glucosa, pero bueno, estaban 200, y ya era como un signo muy característico de diabetes. Así que bueno, lo dejan internado, hacen una derivación a otro lugar que tuviera más criterio para atenderlo, y ahí toda esa semana que estuvo internado se dedicaron a capacitarnos, tanto a mí como a mi marido, que es el papá de Ger, en cómo manejar lo que es la diabetes después cuando estemos en casa, porque bueno, no había tanto acceso a lo que es atención primaria. ¿Cómo fue? ¿Qué les explicaban? Y nos explicaban cómo hacer el conteo de carbohidratos, que es algo muy fundamental en lo que es el tratamiento de diabetes, relación cantidad de carbohidratos, dosis de insulina para aplicarle, cómo cambiar las agujas de las lapiceras de insulina,
cómo medirlo con el glucómetro, cada cuánto, todo eso. Y después cuando él sale de estar internado, ¿cómo ha sido? Él sale de estar internado el día de mi cumpleaños, previo a Navidad, Año Nuevo, venían un montón de fiestas. Él sale bien, o sea, aceptó desde el día 1 la condición que le iba a acompañar hasta ahora. No tuvimos grandes inconvenientes con respecto a lo que es la alimentación o con dejar de hacer las cosas que hacía. Pero sí, bueno, nosotros como papás sí estábamos muy asustados, Sí. preocupados, teníamos miedo a los cumpleaños, a las fiestas y era todo lo que se venía justamente en ese Claro, mes. fue pleno diciembre. Sí, pero bueno, Después bueno, pasa todo diciembre, pasan las vacaciones Ujú. y en marzo hay que empezar la hay que escuela. empezar la escuela y vuelven ¿Cómo fue otros eso? miedos. En la escuela al principio no dejaban que Germán lleve su kit. ¿Cómo lo No, dejaban llevar? no dejaban que lleve su kit porque consideraban a la insulina como un medicamento y hay un reglamento en las escuelas que no pueden ingresar los estudiantes menores con medicamentos. ¿Y cómo así? Entonces, como nosotros vivíamos al lado de la escuela, cada vez que Germán quería comer o cuando tenía que medirse, tenía que manipular sangre, yo iba a la escuela, lo medía, lo inyectaba y él no podía hacerlo solo. Pero bueno. No, pero porque vos vivías al lado de la escuela. Exactamente. Bueno, en lo que es el mundo de la diabetes, lo que se recomienda es que desde el día 1 los chicos aprendan a manejarse solos de acuerdo a la edad que tengan, ¿no? Se hace mucho hincapié en la incorporación de la autonomía para darles libertad y que no tengan que dejar de hacer las cosas que hacen habitualmente. Entonces, bueno, fue una pelea un poquito con lo que es la dirección de la escuela. Me comuniqué con el consejo escolar a ver qué podíamos hacer. Y desde el consejo escolar nos ofrecieron capacitaciones en la escuela para todo el personal docente, auxiliares, directivos y familias que quisieran asistir con personal idóneo. Desde bueno. consejo escolar. Perfecto. Y a partir de ahí él pudo llevar su kit y Sí. tomarse y utilizar la insulina él solo. Sí, le recomendaron usar algún espacio seguro, como lo que es el baño de docentes, como para que él pueda estar cómodo y tranquilo a la hora de inyectarse o de medirse, pero sí. Eso fue cuando él todavía se aplicaba con lapicera. Claro. Después él, pudieron conseguir la bomba de insulina. Sí, sí. ¿Cómo fue? 2 años tardamos en saber que podíamos acceder a pedirla y después tardamos 1 año más en tramitarla. Un montón, ¿por qué Sí, tanto? porque piden varios requisitos, uno de los cuales es recibir educación diabetológica con relación al automonitoreo. Aparte te piden que haya tenido episodios de hipoglucemia severa, chequeables, Sí. bueno, análisis varios, como que no hubo una mejora significativa con ese tipo de tratamiento que tuvo hasta el momento, entonces ahí recién puedes acceder a solicitarla. Una vez que empezás a solicitarla, te dicen, te faltó tal crucecita acá, te faltó La tal numerito burocracia. acá. Bueno, hasta que pudimos completar todo, tardamos 1 año en poder adquirirla. Una vez que la adquirimos, yo dije, bueno, esto es libertad, tanto para mí como para él. Para Ger, claro. Porque bueno, la bomba tiene el beneficio de poder saber a distancia, el cuidador sabe a distancia cuánto está midiendo cada 5 minutos. O sea, en tiempo real puedes ver cómo está la glucemia. Sí, a veces pasa que estamos acá y el celu de Yami empieza a sonar y decimos, Yami, tu celu. Y es que le está subiendo o bajando. O si le queda poca insulina en el reservorio que lleva dentro de la bomba, también te avisa. O si se está por finalizar el sensor, también te avisa. El sensor lo que hace es monitorear la glucemia y la bomba lo que hace es aplicar insulina en relación a cómo está la glucemia en el momento o si va a consumir algo con carbohidratos, le aplica la insulina necesaria para esa cantidad de carbohidratos. Claro, vos como mamá te da una libertad total, porque bueno, yo antes de eso lo medía cada 4 horas y después de comer 2 horas después también se medía de día y de noche. Claro. Entonces yo no dormía prácticamente, porque como es cada 4 horas a la noche, hasta que me volvía a dormir, me tenía que volver a despertar para medir las otras 4 horas. Así que no dormía, yo no dormía nada, él por suerte no se enteraba, porque real no sienten el pinchacito que le haces en el dedo. Y bueno, al tener la bomba, ya estas mediciones no eran necesarias, porque bueno, se medía solamente cada 12 horas para calibrar el sensor. Hoy él tiene una bomba que no necesita calibración, así que es una vez cada 7 días que se pincha el dedo. Bueno, seguimos con las entrevistas. Ahora nos toca con Germán. Ger, decime, ¿cuántos años tenés y a qué edad te diagnosticaron diabetes? Me diagnosticaron a los 9 y tengo 13 años. A los 9, re chiquito, ¿te acordás algo de cómo fue en ese momento? Me acuerdo, sí, fue cuando estaba en el Sanatorio del Oeste, estaba medio asustado, no sentía nada, ningún efecto secundario.
Y después de eso, ¿qué cambios hubo en tu vida una vez que tuviste el diagnóstico? Eh, Cambié en algo en que siempre en cuando puedo comer cualquier cosa, pero contando los carbohidratos, tengo que alimentarme bien, tengo que hacer actividad física también además. ¿Y haces alguna actividad que estás haciendo ahora? No ahora, pero sí todos los años que voy a la colonia de la Torcasa. ¿Y tenés que llevar algo especial cuando vas? Sí, tengo que llevar un kit de cosas de mi diabetes, que tengo tiras, lancetas, glucómetros, de todo tengo. Bueno, muchas gracias, Ger.